La moción suspensiva normalmente tiene una naturaleza jurídica. La única función es suspender la discusión y la probable aprobación por razones que surgen en el debate y en el escenario político. Por esa razón estamos presentando esta moción suspensiva. Han surgido tres elementos, que deberíamos atender. El primero de ellos es este hecho escandaloso que tiene que ver con la corrupción del Sindicato de Petroleros Mexicanos. Es un escándalo en los Estados Unidos. Brota, como dice un diario nacional, en Estados Unidos la tranza del sindicato y ahora está exigiendo una corte de Houston el pago de más de $1,000 millones. Este simple hecho debería ser suficiente para suspender la discusión, investigar lo que está pasando y entonces con nuevos elementos dictaminar y aprobar esta Cámara. El otro elemento que es superviniente, que ha llegado en estos días, es el tema de las pensiones y los pasivos laborales. El argumento de que estos pasivos no impactarán ni al presupuesto ni a la deuda pública, pues es verdaderamente kafkiano, porque desde siempre, dicen ellos, se han pagado con recursos de los contribuyentes y simplemente se justifica Hacienda, cambiará la caja de origen y el cajón del destino contable. Son dignos para un premio Nobel al cinismo o a la contabilidad simulada pública creativa. Esto fue, señores diputados y diputadas, lo que hundió a Grecia y a una media docena de economías europeas, aplicando esta fórmula de cinismo, dejando que las cosas pasaran y creando un caos económico. Ahora resulta que los 2 billones de pesos que representan esos pasivos, al integrarse como compromiso de pago en el presupuesto de la Federación en los próximos años, no se traduce en una presión adicional para las finanzas públicas. Tamaña barbaridad e ignorancia nunca habíamos visto. Tamaña actitud de cinismo y de desvergüenza no habíamos visto. A partir de la semana próxima, si ustedes aprueban esto, la deuda pública total del gobierno será de 8 billones de pesos, 3 de los cuales han sido en esta administración. Y el tercer tema, señores, en efecto, es la declaración del gobernador de California y de legisladores. ¿Cómo no hacerle caso a quienes desde hace 15 años privatizaron la electricidad en ese país? Ha dicho él, se los van a comer vivos, y aquí no hay ninguna reflexión. Pero han dicho otra cosa, dicen ellos, no se redujeron las tarifas de energía eléctrica. Se pagaba por los ciudadanos norteamericanos $60 al mes. Actualmente se están pagando más de $600. Además, dijo el gobernador, tenemos 15 años pagando el rescate a ese sector público de la energía eléctrica ahora privatizado. ¿No les dice nada esto? ¿No los mueve a la reflexión, a suspender esta discusión y a regresarla a comisiones para adecuar estos conceptos? Creemos que es muy obvia la intención de seguir con el desmantelamiento de Pemex y CFE. En el caso de CFE, el objeto mismo cambia a transmisión y distribución, excluyendo generación, que debería ser la fuente principal de ingresos. Si no va a haber expansión en la generación para dejársela a los privados, si el plan con las centrales de la CFE no es modernizarlas, sino retirarlas, y si la Comisión Reguladora de Energía fija tarifas
de porteo bajas para que los privados puedan entregar la energía a los clientes más atractivos, la CFE dejará de ser viable financieramente en el corto plazo. ¿Cómo va la CFE a generar recursos para financiar las partes menos rentables del sistema, como la capacidad excedente para generar en los picos de demandas y atender las zonas de cobro difíciles por la pobreza que el PRIAN ha condenado a sus habitantes? En el caso de Pemex, y concluyo, presidente, en su objeto mismo, limitado a exploración y producción, se evidencia la intención de limitarla a productor de materia prima y que refinación, petroquímica y todas las actividades del valor agregado de industrialización se rematen, que vuelen como voló Pajaritos en asociaciones desventajosas con el sector privado. Pero como sabemos, ni siquiera está garantizado el rol de Pemex como productor de materia prima con el petróleo a $100. Este es un negocio demasiado jugoso para las empresas transnacionales. Al quitarlo en la ronda cero a Pemex, parte de los yacimientos que ya invirtió en exploración, se inicia su achicamiento, que se acelerará cuando no cuente artificialmente con recursos para invertir, por no tener una real autonomía presupuestal. En resumen, Pemex y CFE están condenadas a desaparecer por carecer de los elementos para invertir y competir, desde la falta de autonomía presupuestal hasta los consejos de administración controlados por el Ejecutivo, que van a estar más preocupados por abrir espacio a la iniciativa privada, por hacer negocios, que aumentar las empresas del Estado. Las consecuencias están anunciadas: menores ingresos fiscales, más impuestos para los ciudadanos, mayores precios de la energía, como ha ocurrido en todas las privatizaciones, y una pérdida de la soberanía. Es una vergüenza que no atiendan estos argumentos tan firmes para suspender la discusión, regresarla a comisión y analizar con seriedad lo que está pasando en el país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se toma en consideración inmediatamente la moción suspensiva presentada. En votación económica se consulta a la Asamblea si se toma en consideración las mociones suspensivas. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas. Sonido en la curul del diputado Muñoz Soria. Dígame, diputado. Muchas gracias. Quisiera pedirle de una manera muy respetuosa que ese mismo respeto que nosotros le expresamos se tenga de ustedes hacia las y los diputados que hacen uso de la palabra. No fue usted, pero el día de ayer, diputadas y diputados que estaban haciendo uso de la voz, les fue cortado el micrófono. Les pedimos que la responsabilidad de la conducción de estas sesiones son de ustedes fundamentalmente. Cuentan con nosotros, pero no vamos a permitir ni una actitud más de esa naturaleza. Se lo digo muy respetuosamente, no fue a usted, pero a quien lo hizo y que constantemente está haciendo mofa o burla de diputadas y diputados, les queremos decir que tengan cuidado, no echen a perder el trabajo que están llevando a cabo. Muchas gracias. Su intervención quedará registrada y yo creo que es responsabilidad de todos que podamos llevar a cabo en las mejores condiciones la sesión. Sonido en la curul del diputado Carlos Angulo. Dígame, diputado. Sí, muchas gracias, presidente. Nada más para apoyo a la mesa directiva y a los que conducen esta sesión, y con todo respeto, sí solicito que los expositores se ciñan al tiempo establecido para bien de esta discusión. Yo creo que si tenemos un reglamento en la Cámara de Diputados que establece
de una manera muy precisa los tiempos. Yo creo que el irse acumulando todas estas tolerancias va en perjuicio del proceso legislativo y de la mayoría de los que participamos en esta Cámara. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Sonido en la curul de la diputada Socorro Ceseñas. Ya sería la segunda ocasión que hago referencia al asunto del llamado a medir el tiempo y respetuoso al tiempo. Sean congruentes, diputadas y diputados. Cuando se sube a tribuna, se plantea temas, argumentos. ¿Por qué tan insistentes? ¿Ustedes creen que con los escasos minutos que dan para posicionar y lo burlesco del tiempo para argumentar a veces hasta 12 o 15 reservas importantísimas y que se plantean con la finalidad de mejorar la plana mal hecha por ustedes? Sin embargo, no acepta nada discusión porque simple y sencillamente ustedes no están para discutir ni para debatir. Yo le pido a quien en su momento ha estado insistiendo, porque han sido del PAN y del PRI, que se someta al tiempo. Compañeros diputados, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? Deben de estar aquí, deben de venir a discutir y a debatir. Quien está ahí no está perdiendo el tiempo ni está jugando, está planteando con argumentos su posición al respecto. Y ustedes también tienen esta oportunidad. Si no la utilizan, es su problema. Pero ya basta de estar acotando la participación de las y los diputados y de manera burlesca estar señalando que son 3 minutos. En 3 minutos, ni siquiera un telegrama. Gracias, diputada. Continúe, diputada Talamán. Bueno, perdón, inicie su intervención, diputada. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las dificultades que presentan tanto Pemex como CFE y de manera general el sector energético en nuestro país exigen que actuemos con firmeza dentro del marco de respeto, con gran sentido de responsabilidad y de cara a la nación. No centremos nuestro debate en descalificaciones, debatamos mejor con argumentos sólidos que permitan construir los acuerdos necesarios por el bien de nuestro país. De esta manera lograremos que las y los mexicanos valoren nuestro trabajo legislativo en tan importante dictamen que hoy se somete a consideración en este Pleno. Hagamos un análisis responsable a la presente ley de Pemex y CFE y valoremos si realmente el cambio de naturaleza jurídica de empresas paraestatales a empresas productivas del Estado logrará generar el valor económico y de rentabilidad deseadas para el progreso de México. Como grupo parlamentario Nueva Alianza, nuestra postura es a favor de este cambio y del dictamen en general, pues entendemos que la autonomía técnica, operativa y de gestión que se plantea permitirán dinamismo y flexibilidad sin renunciar a las obligaciones que la misma Constitución y las citadas leyes establecen para lograr ese avance que necesitamos como nación. En el transitar del debate en torno a la llamada reforma energética, hemos analizado el desempeño que realizan estas empresas públicas y debemos considerar que no las hemos dotado de una estructura corporativa sólida y que el modelo operativo tanto de Pemex como CFE se encuentran limitados por el texto legal que las rige. De ahí que hoy se presenta la gran oportunidad de establecer como principios fundamentales de la organización y estructura de las hasta ahora empresas paraestatales la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales, la simplificación de procesos, la eficiencia y la transparencia y la adopción de las mejores prácticas corporativas y empresariales a nivel nacional e internacional. A la par de las operaciones de Pemex y CFE,
Hago un llamado a reducir con prontitud el alto crecimiento que experimenta la demanda de este sector, ya que no detenernos, nos convertiremos en un país energéticamente dependiente al término de esta década. Compañeras y compañeros legisladores, seamos conscientes de que abordamos una de las más importantes leyes que a esta legislatura ha correspondido. Sabemos que no es un tema de fácil transición para su aprobación, tanto por sus tecnicismos como por la visión que tiene cada una de las fuerzas políticas presentes en este Congreso. Sin embargo, ello no debe significar que las decisiones que tomemos mediante el ejercicio democrático no sean dirigidas a garantizar el desarrollo económico y social de nuestro país. Pemex y CFE nos han dado parte del sentido de identidad como nación y como legisladores, y aún más como mexicanas y mexicanos, ahora corresponde mantener y redimensionar, porque estoy convencida que a pesar de nuestras diferencias, queremos lo mejor para México. Por nuestra parte, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza hemos analizado y discutido a profundidad el contenido de las iniciativas que rigen la naturaleza, organización y funcionamiento de estas empresas públicas. Asimismo, coincidimos con los planteamientos y enriquecimientos que han hecho nuestras compañeras y compañeros legisladores a la minuta enviada y que están plasmadas en el dictamen que nos convoca. Compartimos el firme propósito de las nuevas empresas productivas del Estado. Cuentan con un marco normativo flexible, pero ordenado, que orienta y mandate a su Consejo de Administración hacia el logro de la más alta eficiencia, eficacia y productividad operativa, destinada a la creación de valor económico e incremento de los ingresos de la nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Sabemos que en su ejercicio cotidiano demandarán un régimen especial de contratación de bienes, de filiales, entre otros aspectos, a fin de que operen con una estructura auténtica empresarial y el cual no deba traducirse en faltas de transparencia ni ausencia de medios legales de defensa. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoyará a estas paraestatales en su tránsito a conformar empresas de propiedad gubernamental. Debemos dejar muy claro que no seremos omisos y tolerantes a deficiencias operativas, de gestión o que afecten el patrimonio de estas empresas. Con la aprobación de las presentes leyes, las y los mexicanos no podemos esperar otra cosa que una mayor producción de barriles diarios de petróleo, así como una mayor capacidad operativa y financiera por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Los retos no son nada fáciles, pero esa capacidad operativa que se prevé no acepta dar marcha atrás. Hacerlo significaría un enorme atraso para el país. Por ello, no dudaremos en señalar los errores operativos o las afectaciones del patrimonio sustentable de la nación. Con plena convicción, compromiso y responsabilidad, seguiremos trabajando por generar mejores condiciones de vida para las mexicanas y mexicanos. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado. Muchas gracias a usted, diputada. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. Ay, perdón. Me habían dicho que no había llegado el diputado Alberto Anaya, que si lo podíamos esperar un poco. Pero, bueno, si no tiene inconveniente, le pediría… A ver, primero, sonido en la curul del diputado Raúl Gómez. Dígame, diputado. Señor presidente, muchas gracias. Agradezco la oportunidad y reiterarle mi confianza hacia su conducción. Se ha sido tolerante y en ocasiones su servidor ha hasta molestado en gritar del tiempo que se exceden. Como lo han dicho, que es de debates, pero yo no veo aquí debates, yo veo más batidillo que debate. No quiero decir que todo es malo lo que traen, pero yo creo que basta de tanto de que estén insultando hacia todos los legisladores y que nos pongamos verdaderamente, si traen debates, traen propuestas, que lo hagan, no que se la pasen repitiendo todo y criticando a todo el mundo. Eso es muy importante para el pueblo de México, tener debates, pero no hacer de un debate
una manifestación en contra de todos los mexicanos. Sí, diputado, Gracias. Gracias, muchas gracias. Tiene la palabra, adelante, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. Gracias. Con su venia, señor presidente. El 12 de diciembre de 2013, con la aprobación de la reforma energética, el Congreso de la Unión instauró en nuestro país un nuevo modelo económico y político llamado neoporfirismo, en donde no importa el saqueo nacional, los arreglos por lo obscurito y sobre todo, y más importante, los derechos del pueblo mexicano. Hoy, como en el porfiriato, las tierras, las aguas, las costas, los bosques, las minas, el petróleo, la electricidad y otros bienes colectivos se han entregado a particulares, nacionales, extranjeros, para garantizar la acumulación de la riqueza de unos cuantas manos. El modelo neoporfirista con el que se contonea el Ejecutivo Federal otorga el funesto triunfo a quienes abrazan el dogma de que lo público no sirve y que por ello es mejor dejarlo en manos privadas, sepultando y negando con años de lucha social. Por años hemos sido testigos fieles de enormes atracos a la nación. ¿O acaso ya olvidaron que Carlos Salinas de Gortari fue el responsable de la privatización de cientos de empresas estatales? Cedillo de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México y del Fobaproa. ¿Y qué decir de la incompetencia de Fox y el entreguismo desmesurado de Calderón en materia de energía y concesiones mineras? En estos últimos meses hemos visto cómo el Ejecutivo, a través de sus televisoras, han promocionado a las supuestas bondades de la reforma energética como un mero producto milagro, de los que prometen bajar de peso de manera inmediata o de aquellos que curan enfermedades sin tratamiento alguno, pero como siempre, la publicidad engañosa no ha dado los frutos esperados. Sin embargo, la realidad dista mucho por el descontento e irritación generalizado hoy entre la sociedad. Con el presente dictamen no solo se limita a la exploración y extracción del petróleo, sino también su recolección, venta y comercialización, con la intencionada acción de dejar desprotegidas áreas estratégicas importantes que en el corto plazo convertirán a la paraestatal en una empresa chatarrizada. Con esto, Pemex corre el riesgo de convertirse en un simple productor de crudo a terceros, sin agregarle valor, teniendo consecuencias en el patrimonio nacional de decenas de miles de millones de dólares. Pemex no tendría por qué optar entre producir petróleo y refinarlo. Debería hacer las dos cosas, como hacen todas las grandes empresas petroleras del mundo. La razón por la que las compañías buscan integración vertical, es decir, estar en todos los eslabones de la cadena de valor agregado, es que en la industria petrolera la volatilidad en la rentabilidad de las distintas áreas es muy alta. Basta con observar los altibajos en los precios del crudo, los cuales oscilan entre $10 por barril en los años 90 a más de $100 actualmente, o en los del gas de hasta $10 hace 5 años a $2 actualmente, para darnos cuenta de este fenómeno. El fiel propósito del gobierno federal desde el diseño de la reforma energética ha sido convertir a Pemex en un simple proveedor y ceder a terceros las actividades que otorgan mayor cantidad de valor agregado y recursos. Una vez más que se ha despojado a Pemex de sus principales áreas potenciales de crecimiento, se pretende mandarlo a la rapiña económica que representan las grandes empresas del mundo para finalmente convertirse en el aperitivo de los tiburones petroleros ante la evidente desigualdad competitiva en el mercado. Ni más ni menos. Durante su visita a nuestro país, el señor Edmund Brown, gobernador de California, advirtió precisamente ayer a senadoras y senadores mexicanos integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que se debe mantener mano dura en la regulación a empresas de energía y petroleras,
o se los van a comer vivos, dijo, se los van a comer vivos. Con la privatización de Pemex se pone en riesgo entre el 35 y 40% de los impuestos que cobra el gobierno federal, los cuales equivalen a las utilidades generadas por la paraestatal, lo que significa que tarde o temprano el boquete presupuestal tendrá que ser solventado por dos vías, con el cobro del IVA en alimentos y medicinas o con más deuda. Detrás de la defecio deformador se esconde una crisis sistémica que terminará por colapsar las finanzas públicas del país, el agudizamiento de la pobreza, la precarización del empleo, la salud, la educación, la seguridad. ¿Y qué decir del engrosamiento de la brecha de desigualdad entre los diversos sectores de la sociedad? No más importante resulta el poder desmedido que se otorga al Consejo de Administración. Los consejeros no estarán sujetos a las responsabilidades establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Grave, muy grave. Lo que resulta preocupante, si consideramos que el dictamen en comento se establece que el Consejo de Administración estará integrado por 10 consejeros, de los cuales 2 serán los secretarios de Energía y Hacienda y Crédito Público, 3 consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo y 4 consejeros independientes igualmente designados por el presidente y un consejero designado para los trabajadores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, dándole una mayoría avasalladora y libertad a Enrique Peña Nieto en la toma de decisiones para la implementación de sus políticas privatizadoras. Habráse visto a lo que se ha llegado a proponer con esta ley de Pemex y CFE. Solo basta recordar los atracos y tropelías que se han cometido bajo el amparo de las administraciones del instituto como son. Tal es el caso de Carlos Romero de Champs, quien hoy guarda silencio y no defiende a sus trabajadores, dirigente sindical y antiguo miembro del Consejo de Administración de Pemex, involucrado en los excesos y desmanes que han originado los pasivos laborales del Pemex Proa, aprobado por la mayoría PAN, PRI, Verde y Nueva Alianza. ¿Recuerdan el Pemex Gay? Las corrupciones subsecuentes en perjuicio de la industria petrolera nacional y del pueblo de México. No se nos olvida. Hay una serie de entregas económicas que se hicieron y que lo afirma un boletín publicado el año 2002, donde se les hicieron 3 entregas irregulares de dinero al sindicato de Pemex, 480 millones de pesos entregados en 3 aportaciones. Este dinero entregado al sindicato debió haber sido autorizado previamente por el Consejo de Administración de Pemex y no se hizo. No existe documentación justificatoria para haber efectuado este pago. Y la pregunta es, ¿esto no es un crimen endosar los pasivos a los mexicanos el día de hoy? Me parece que sí. Y bueno, ¿quiénes participaron en esta entrega-recepción de esta cantidad oprobiosa de dinero? Pues algunos directivos del sindicato, incluso algunos de ellos se detentan hoy como representantes populares en el Poder Legislativo. Retomando el tema de la administración del Consejo de Administración, el Ejecutivo no solamente tendrá la facultad de designar a la mayoría de los consejeros del comité, sino también podrá removerlos de su cargo a beneplácito de sus intereses y no de la institución. Grave, excesivamente grave. El proceso de chatarrización o desmantelamiento de Pemex lo quieren replicar en la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos el caso de la compañía Luz y Fuerza del Centro, que aún tiene en la calle a miles de trabajadores quienes están muriendo de hambre. Mediante una serie de argucias legaloides se quiere consolidar la liberación del mercado eléctrico, en donde el Estado obtendrá el control de la red de transmisión y la Comisión Federal de Electricidad pasará a ser una simple operadora, ya que las empresas privadas serán quienes se harán cargo de la producción, distribución y venta de la energía eléctrica, fortaleciendo los monopolios regionales de las transnacionales. Concluyo ya, señor presidente. De aprobarse el presente dictamen,
estaríamos condenando a la Comisión Federal de Electricidad a la fractura, separación y disgregación de sus activos que manejará a una multitud de subsidiarias y filiales. La experiencia internacional nos ha demostrado que es una mentira que la privatización de los sectores eléctricos en el mundo ha reducido las tarifas y han elevado la competitividad. Hoy en Tabasco tenemos más de 414,000 usuarios morosos por la incapacidad de pagar altas tarifas de luz. La disyuntiva es pagar o comer. Con esta dinámica privatizadora, ¿estos miles de usuarios pagarían tarifas más bajas? Convencida estoy que no. Tan delicados y trascendentales son los temas que hoy se discuten, que resulta lamentable que este Congreso de la Unión siga sirviendo de oficialidad de partes de la Presidencia de la República. Pareciera que nos mantenemos en el porfiriato, donde el Poder Legislativo se limitaba a contestar, sí, señor presidente. Se sigue legislando sin técnica, sin ética, con procedimientos viciados para llevar a cabo el típico madruguete o en todo caso el albazo legislativo. Concluyo, señor presidente. Quizás no nos favorezcan los números hoy, pero más adelante la historia nos asistirá con la razón. Los diputados que voten en favor del presente dictamen quedarán marcados por la historia y serán señalados por los ciudadanos como los neoporfiristas reformadores, como traidores a la patria. En consecuencia, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará en contra del saqueo de la nación, por congruencia, por principios y, lo más importante, por amor a Tabasco y por amor a México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde el diputado Nabor Ochoa López. Con su venia, señor presidente, nos queda claro que en buena medida el éxito de la política es el diálogo, es el debate y son los acuerdos. El diálogo se complica cuando hay cerrazón de algunas de las partes. El debate se rebaja cuando en lugar de argumentos se utilizan descalificaciones e insultos. Y los acuerdos son imposibles cuando se esgrimen medias verdades o mentiras completas para defender sus posturas. Y en la discusión de la legislación secundaria de la reforma energética hemos tenido de todo, desde el estribillo de traición a la patria, saqueo a la nación, hasta propuestas absurdas, incluso fantasiosas por la imposibilidad de materializarlas. Pero también se han logrado grandes acuerdos que nos han permitido avanzar en el tema. Para nosotros, la situación actual en el sector energético es francamente insostenible. Seguir con los esquemas operativos, administrativos y financieros en Pemex y CFE, es decir, dejar las cosas como están, representa una cruel irresponsabilidad de parte de quienes ostentamos una representación popular. Pero aún, de los que tenemos en nuestras manos las decisiones para transformar y modernizar ambas empresas. Sabemos que todo cambio genera resistencias, en ocasiones miedos, expectativas, ilusiones, ¿por qué no decirlo? Y que en algunos casos tomar decisiones implica un alto costo político en lo inmediato. Pero lo que no es justo es que en un afán populista y electorero nos opongamos a las grandes transformaciones estructurales que requiere nuestro país. Por ello, reconocemos la decisión, voluntad y capacidad de acuerdo político para impulsar estas grandes reformas en distintos sectores
económicos del país, del presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque en la intervención de la diputada de Movimiento Ciudadano hizo referencia a una constante que hemos observado en integrantes de esa izquierda del todo nada, de la que vive a la sombra del caudillo, de criticar acremente a Carlos Salinas. Me sorprende porque precisamente miembros destacados de esa misma izquierda durante el gobierno de Salinas no solo fueron directivos y representantes populares del PRI, no, además fueron salinistas de hueso colorado y orgullosos miembros de su equipo. Qué lástima que se les olvide esa etapa política en su vida. Un país como el nuestro, con graves carencias, pero también con grandes oportunidades y fortalezas, no puede desaprovechar este momento coyuntural de grandes reformas que a mediano y largo plazo cambiarán este rostro de desigualdad y pobreza en un rostro de esperanza y confianza en un México mejor. Es muy obvio que hay quienes le siguen apostando a que el país le vaya mal, pues de esa manera justifican su discurso. Que el país avance, que se generen mejores condiciones de vida, es lo que menos le conviene por una sencilla razón: se les termina su discurso y sus bases de apoyo. ¿Por qué apoyamos este y otros dictámenes de la reforma energética? Porque es lo que más conviene a los mexicanos en su legítima aspiración de un mejor futuro para ellos y sus familias. Además, porque partimos de una realidad: hay una revolución energética mundial y el diagnóstico del sector hidrocarburos y de electricidad de nuestro país no arroja los mejores resultados, sino todo lo contrario. Estados Unidos en estos momentos está a punto de convertirse en el mayor productor de petróleo y gas y de alcanzar la autosuficiencia energética. En cambio, en nuestro país, la producción de crudo en una década ha disminuido aproximadamente en un 25%, de 3.4 millones que se producían en el 2004 a poco más de 2 millones en la actualidad. Creo que todos coincidimos que tanto Pemex como CFE no viven su mejor momento, pues existen una serie de ineficiencias operativas, de esquemas fiscales y cargas laborales muy complicadas. Estamos convencidos que este proceso de modernización del sector energético nos habrá de llevar a lograr un mayor crecimiento económico, generar más inversión productiva y crear los empleos que demandan miles de mexicanos que aspiran a alcanzar condiciones de vida dignas para sus familias. Claro que sí va a haber una reducción en los precios de luz y gas, y no por una fórmula mágica, sino por una elemental lógica. En la medida que Pemex y CFE sean más eficientes y el costo del gas disminuya, costará menos la producción de energía eléctrica. Claro que no hay ningún desmantelamiento de la empresa pública, sino al contrario, lo que viene es un fortalecimiento de Pemex y CFE para que puedan asumir los grandes retos de enfrentar la competencia internacional. El objetivo de estas leyes es el de crear una estructura corporativa y organizacional que a Pemex y a Comisión Federal les permita precisamente ser más eficientes y competitivas a nivel internacional. Para ello, se crea la figura de empresa productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía operativa, técnica y de gestión, pero además con una importante redefinición en sus relaciones con el gobierno federal, para transitar, como ocurre ahora, de una abierta dependencia a una colaboración institucional que les permita a estas empresas tomar las mejores decisiones. Y con esto
obtener los mejores resultados operativos y financieros y así cumplir con su cometido de servir al desarrollo económico y social de la nación. Otro aspecto a destacar es el fortalecimiento del Consejo de Administración como máximo órgano de planeación y dirección estratégica, su nueva integración con 10 consejeros. Es importante señalar que en la actualidad el Consejo de Administración de Pemex se integra por 15 consejeros. De estos 15 se eliminan precisamente en esta nueva composición, porque en esos 15 había 5 representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros, y en la conformación de este nuevo consejo, de estos 10 consejeros, se eliminan los representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros, y en el caso de la Comisión Federal se deja un consejero designado por los trabajadores. Por último, es importante señalar que nuestro voto, concluyo, presidente, es importante señalar que nuestro voto a favor de la reforma energética es un voto por un mejor futuro para miles de mexicanos. Es un voto por un México con menos desigualdades. Es un voto para generar las oportunidades que miles de jóvenes demandan. Es un voto de esperanza y confianza en un México justo y digno. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Sonido en la curul de la diputada Nelly. Nelly, diputada, sí me lo dijeron, pero estamos en fijación de posturas, no proceden las mociones, no ha iniciado la discusión en lo general, entonces por eso no podía interrumpir al orador. Dígame, diputada. Ahora sí, gracias. Gracias, señor presidente. Solo quiero aclararle al diputado, que creo que es la primera o segunda vez que se sube a tribuna, que los de Movimiento Ciudadano no somos de izquierda, somos socialdemócratas, y que el crimen no es haber pertenecido al PRI, sino seguir en el PRI. Un partido que ha dejado de escuchar, observar, diputada, y de trabajar a favor de los ciudadanos. Vendrá la discusión, diputada, pero en este momento sí es improcedente. O sea, estamos abriendo un debate cuando los grupos parlamentarios están solamente fijando su posición. Usted ya lo hizo sobre su partido. Necesitamos escuchar a los demás. Me aludió, presidente, y la segunda oportunidad que tenga no de estar hay en este tribuna, momento alusiones personales, diputada. A aclararle y a decirle algunos otros datos al diputado para que tenga la realidad de este país. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el diputado Alberto Anaya Gutiérrez. Compañeros y compañeras legisladoras, con la venia del presidente, el Partido del Trabajo indudablemente que se va a manifestar en contra de los dictámenes que hoy están sujetos a debate, discusión y, en su caso, aprobación. Lo hacemos convencidos de lo que se está haciendo es un acto antipatriótico de entrega total de los recursos naturales de hidrocarburos y particularmente los recursos energéticos de la Comisión Federal de Electricidad al extranjero. Como en el pasado, está abierto la inversión para capitales nacionales, pero va a ocurrir exactamente igual que los bancos. Los capitales nacionales van a intervenir, van a hacerse de derechos, van a quizás tener algunos contratos bajo su dominio, pero luego van a terminar vendiendo al extranjero lo que ellos compraron o concedieron o lograron como concesión o como contrato. Esa situación, pues, hace que estemos nosotros en la antesala de entregar de nueva cuenta nuestros recursos naturales energéticos al extranjero, en una situación totalmente violatoria y que nos deja indefensos en materia de seguridad energética.
Sabemos nosotros que el proceso de globalización, particularmente la fuerza y fortaleza de los norteamericanos, hace que ellos estén interesados en garantizar su soberanía energética, aunque eso signifique dejar sin su soberanía de protección a sus recursos naturales a las distintas naciones del continente. El tema del petróleo ha generado guerras. El tema del petróleo generó la invasión a Irak, la invasión a Afganistán y también la caída del gobierno de Libia. Esas situaciones, pues, no hay más justificación más que el interés de apoderarse de esas fuentes energéticas que en Medio Oriente se encuentra hoy el 60% de las reservas de hidrocarburos en el mundo. Lo que hoy se pretende hacer es verdaderamente grave, particularmente porque se están violando disposiciones constitucionales en relación a la aplicación de que se les dé a los extranjeros la oportunidad de ir a la protección de sus gobiernos y también ir a los tribunales extranjeros, saltando lo que se señala aquí en el país en relación a la cláusula de extranjería, en el sentido de que si algún particular extranjero tiene negocios o que se genera un litigio en México, necesariamente tiene que ajustarse al marco jurídico del país. Se está renunciando a ello. Se está renunciando a ello a pesar de que esta cláusula, conocida mundialmente como la cláusula Calvo, esta cláusula efectivamente los países poderosos la tienen. Todo el mundo la tiene Francia, la tiene Estados Unidos, la tiene Gran Bretaña. ¿Por qué renunciar a ella? ¿Por qué renunciar a que esos procesos de litigio que puedan darse aquí en México efectivamente se hagan en el marco de la legalidad del país y se dé un trato por encima del que tienen los mexicanos? Se viola el artículo 1 constitucional que establece que aquí en el país todos somos iguales ante la ley, y estas situaciones que se están aprobando, a pesar de que el artículo 27 constitucional establece claramente que deben de someterse los litigios al marco legal mexicano, se está pasando por alto. Nos preocupa también el tema de los pasivos financieros de Pemex. No nada más va en juego los pasivos laborales, también va en juego toda la deuda que Pemex tiene y que hoy por hoy el pueblo de México pierde todo y lo único que gana es más deuda que se tiene que pagar por todos los mexicanos. Efectivamente, tenemos que tener claro, y se ha dicho más de una ocasión, que el 40% del presupuesto del país está fondeado por los recursos petroleros. Si esos recursos petroleros se van al extranjero, los dólares ya no van a regresar. Y si buena parte de ese 40% estaba dirigido a sustituir los impuestos que no pagaban los empresarios, hoy, escúchese bien, para el sector empresarial que piensa que estas reformas le van a ser benéficas, hoy también van a tener que pagar impuesto, porque ese 40% solamente va a poderse cubrir con más impuestos para todo el pueblo de México, incluyendo el sector empresarial. En ese sentido, pues, sí consideramos que estas cosas que están haciendo son muy negativas en relación a absorber los pasivos financieros, y hablo de pasivos financieros y no pasivos laborales únicamente, es que se está preparando tanto
Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad para darles la puntilla final. ¿Qué se ha hecho en pasadas privatizaciones? ¿Qué se hizo cuando se privatizaron bancos, cuando se privatizó ferrocarriles, cuando se privatizó también las siderúrgicas, cuando se privatizó también el tema específico de otras empresas públicas? Lo que se hizo fue sanearlas financieramente, dejarlas sin pasivos laborales, para que luego incluso liquidar una parte importante de la plantilla de sus trabajadores, para que luego ya en esas condiciones se pueda vender totalmente al extranjero. Esa situación es común en todos los procesos de privatización que se han realizado en este país, y esa situación de cargar hoy los pasivos financieros de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad lleva ese propósito de a corto plazo también entregar estas empresas que han sido en mucho sentido el alma, el corazón y el gran soporte que ha sostenido el desarrollo económico y social de este país desde los años 30. Esa situación se está renunciando y se está renunciando en una situación que deja al país en total indefensión. En ese sentido, pues, nosotros queremos decirles que nuestro partido no está de ninguna manera de acuerdo en que se realice este tipo de acciones, porque además no tenemos presiones de ningún género más que los compromisos que el grupo dominante, que el gobierno federal ha tenido con los gobiernos extranjeros, particularmente con el gobierno de los Estados Unidos. Termino pues diciendo, compañeros y compañeras, que necesitamos reflexionar, necesitamos de nueva cuenta acotar este tipo de cosas, porque en muchos sentidos se pone a los extranjeros en condiciones de ventaja en relación a los mexicanos. Es por esa razón que nos oponemos a que el patrimonio de la nación se entregue al extranjero, nos oponemos a que estas fuentes y estas industrias que han sido soporte del progreso y del desarrollo que hoy tiene México se entreguen al extranjero. Por ese motivo, nuestro partido votará en contra de esos dictámenes. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Alfa, que no tape el escudo porque eso, o sea, nada más bájalo un poco. Le pido, diputado presidente, hacer un llamado al orden y que se pueda escuchar. Ver tantas curules vacías, ¿verdad? Es verdaderamente una vergüenza. No grite, diputado, venga acá a la tribuna, no me grite, súbase, no se ha subido una sola vez. Venga al debate, tenga vergüenza. En los años 70 se entendería esta actitud, una actitud de que los que pensamos diferente tenemos que ser aniquilados. Un pensamiento único, ahí están los estudiantes en el 68, ¿qué les espanta? Una lona. ¿Qué les espanta? ¿Qué te espanta, diputado, ver una lona que te dice la verdad? A ver,
Voy a pedir que podamos, como lo hemos hecho con todos los demás oradores, escuchar con atención al diputado Espinosa Cházaro. Hoy les preocupa que se alargue el debate. Hoy les preocupa que tengamos que estar aquí. Saludo a la izquierda, a los compañeros de los demás partidos de izquierda que con valentía han estado defendiendo con el PRD los intereses del pueblo. Y no hablo por los 135 diputados de la izquierda, hablo por los 3.8 millones de mexicanos que ya afirmaron que quieren una consulta popular. Hay un dicho, ¿sí?, que dice que nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y no tenemos miedo de que nos grite el diputado de abajo, y no tenemos miedo que se nos caiga un negocio, y no tenemos miedo de que nos chiflen, porque estamos del lado de la gente, y aquí lo estamos demostrando. A alguien que dijo en uno de los discursos que siempre estamos hablando del pasado, que siempre estamos... Sí. Permítame un momento, diputado Cházaro. Les pido por favor que guardemos silencio y que escuchemos al orador. Y lo mismo voy a pedirle a los demás oradores, que haya respeto para todos y que podamos escucharnos. Yo creo que es lo menos que podemos hacer unos por otros como compañeros. Le pido, presidente, que permita que pueda continuar con mi discurso. Le voy a restituir el tiempo. Dicen que hablamos de historia, que siempre vemos para el pasado. Quiten de ahí el nombre de Lázaro Cárdenas, quiten de ahí el de Benito Juárez, sean congruentes con lo que están planteando. Y ustedes solamente hablan del futuro. Vamos a crecer, nos va a ir mejor, habrá 1.5 millones de empleos. ¿Cuándo? ¿Cuándo, si ya se aprobaron las reformas que planteaban y el crecimiento va a la baja? El problema con lo que estamos aprobando es que pusieron en el centro de la construcción llevar a cabo esta reforma para permitir que los privados pudieran venir a participar. Necesitaban reactivar el crecimiento económico, quieren cifras, quieren debate de cifras. 3.8 proyectado el año pasado contra 1.1. Y si no lo creen, pues salgan a la calle, brínquense la valla de los policías que mandan poner y pregúntenle a la gente si les está yendo mejor. Alrededor de eso construyeron toda una reforma. Por eso lo que está claramente estipulado es cuándo los contratos, cómo los contratos, qué tipo de contratos, y todo lo demás está nada más enunciado. ¿Dónde está lo de la corrupción? ¿Dónde está todo lo que han planteado? ¿Dónde están las energías renovables que la diputada del PAN hablaba? Todo eso no está, porque eso no es parte del negocio. Entonces hay que decir las cosas como son. ¿Quién les dijo, señores, que lo de moda es matar la industria nacional? ¿Quién les dijo que lo in es desmantelar a Pemex y a CFE, empresa catalogada de clase mundial, desmembrarla? Eso es lo que está bien, eso es lo que no amerita chiflidos y abucheos. Están equivocados. ¿Quieren un debate de las ideas? En el texto está que pasarán el pasivo laboral a deuda pública. Y suben a decirnos, bueno, que sí, que no. Si no estuviera en el texto, no estaríamos debatiendo y no lo haremos más tarde, pasarle a los mexicanos lo que mal proyectaron en Pemex y lo que se llevaron de las arcas de Pemex, porque cuando lo proyectaron el dinero estaba o tendría que estar. La pregunta es si está en los Pemex Gate, si está en los yates, si está en los Rolex. Contéstenlo, suban a la tribuna y díganos por qué hay un boquete de 2 millones de pesos. Quizá el que lo proyectó el crecimiento de 3.8 en lugar de 1.1. En el texto está que el Estado podrá, y dicen, bueno, podrá, sí, pero en el octavo transitorio del Constitucional dice que el asunto de los hidrocarburos es prioridad nacional. Cualquier lógica, cualquier abogado sabe que la Constitución está por debajo de leyes secundarias. Cada que el Estado podrá, lo hará. Y entonces van a tener, ¿verdad?, los ejidatarios y los comuneros, ¿sí?, que ser despojados y luego ir al tribunal a defender su tierra. Se oyen muy bonitos los discursos que vienen aquí y plantean,
pero lo que está en el texto de la ley es lo que nosotros hemos venido sosteniendo, ¿sí? ¿Dónde pusieron en el texto lo que viene a decir el diputado del Verde? Va a bajar la luz. ¿Cuándo? ¿Cuánto? No lo supo decir el subsecretario de Ingresos, no lo supo decir la subsecretaria de Energía. ¿Por qué no nos dicen cuándo y cuánto? Con toda claridad. Así como dijeron 3.8 y les falló, bueno, díganos también, cuando menos, cuándo. De la corrupción ya hablaremos a fondo dentro de unos momentos. No está. Y ustedes plantean en el discurso que las empresas transnacionales que van a venir, pues son las blancas palomas que no van a corromper nunca. Pues ¿qué no ven el asunto de Siemens de 500 millones de dólares? ¿Qué no leen el periódico de hoy? Brota en Estados Unidos, tranza de Pemex, el